Así que bueno, es un gran gusto, por eso el agradecido soy yo. Tengo que agradecer a Elsa y a todo el equipo del PIE, a mi vieja amiga y compañera María Inés Volmer, compañera de la década de los 60, esta oportunidad que me da de aprendizaje, porque para mí, yo en verdad me gustaría escucharlo a ustedes. Estuve mirando los afiches afuera de las experiencias de las escuelas y me daba ganas en realidad de escuchar más que de estar hablando aquí, venir a aprender. Estas son ocasiones de aprendizaje para mí. Así que bueno, estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí, en esta tierra, digo, donde tengo tantos amigos, tantos recuerdos muy intensos de la etapa formativa básica de mi trayectoria vital y profesional. Bueno, yo no sé, efectivamente yo creo que tendrían que hablar ustedes y yo tendría que ser el que escucha, pero bueno, ya que me ponen acá para hablar, ojalá podamos tener un intercambio. Yo lo que quiero decir es que nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no es cierto? Nadie es profeta en su tierra, pero a mí no me interesa eso, porque como yo no quiero ser profeta, no tengo vocación de profeta, yo tengo una concepción del intelectual, no como el profeta el que dice cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer, sino que yo me siento como un sociólogo cuya misión consiste en ayudar a entender a los miembros de su comunidad, a ayudarle a entender una parte de ese mundo, esa parte del mundo que es el sistema escolar, en el cual uno se siente competente por haber hecho algún tipo de estudio, de trabajo de investigación. Ayudar a entender el mundo, no decir qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir. Eso lo puedo pensar y decir, pero no como sociólogo, sino como ciudadano. Como ciudadano tengo derecho a tomar posición y a decir lo que habría que hacer en educación, pero no tengo una autoridad especial como sociólogo para decir qué es lo que hay que hacer. Eso es un derecho de los ciudadanos, decidir hacia dónde quiere llevar la sociedad, hacia dónde quiere llevar su escuela. Así que no tengo vocación de profeta. Mi interés no consiste en convencer, no me siento un predicador que tiene verdades, que tiene la receta para salvar a la escuela argentina. Mi humilde propósito son básicamente dos. Primero, hacerme entender. Esto parece elemental, pero yo creo que es muy importante hacerse entender. Porque hay muchos colegas, psicólogos, filósofos, al campo de la educación llegan todos, de todas las disciplinas, porque es un fenómeno tan complejo que puede ser abordado desde las distintas disciplinas de las ciencias humanas. Y hay muchos que tienen la propensión en hablar en difícil, en jergas. Yo digo que un filósofo debe hablar como filósofo con sus colegas filósofos, pero si habla con maestros tiene que hacer filosofía para los maestros. Si habla en una televisora tiene que hablar para el común de los ciudadanos. Una primera virtud creo que tenemos que tener, especialmente los profesores, es hacernos entender. No es convencer, hacerme entender. La segunda, hasta para estar en desacuerdo con alguien y para polemizar hay que entenderse. Los franceses dicen s'entendre. S'entendre quiere decir escucharse y al mismo tiempo ponerse de acuerdo. Quiere decir las dos cosas, s'entendre. Dos personas se entienden, quiere decir que se comprenden los mensajes que emite uno y el otro, y al mismo tiempo se ponen de acuerdo. Pero yo digo que incluso hay que ponerse de acuerdo en ciertas cosas mínimas para poder estar en desacuerdo. Hay que compartir ciertas reglas comunes. Hasta los boxeadores en un ring, que pareciera ser que se matan, que todo los divide, tienen que respetar reglas comunes. Comparten. Entonces yo creo que la capacidad de hacerse entender, como la vida me llevó a tener que hablar y transferir resultados de investigaciones sociológicas a muchos maestros, gestores, políticos, que no son colegas de uno. Entonces he tenido que hacer un esfuerzo para hacerme entender. Como dijo, seguir el consejo de un sabio griego que decía, creo que hay que pensar como sabios y expresarse como la gente común. Eso no se trata de simplificar, sino que se trata de traducir cuestiones que son complejas a un lenguaje comprensible para los interlocutores. También me impactó mucho una frase de Jean Cocteau, que es un famoso escritor francés, que decía, yo no tengo nada que decirle a todo el mundo. No quería hablar en la radio, en la televisión, del tipo, yo no tengo nada que decirle a todo el mundo. Ustedes son un grupo de docentes mendocinos que participan en un programa de estas 144 escuelas, que es el PIE, están acá reunidos alrededor de este programa. Entonces yo lo que tendría que decirle a ustedes es algo muy especial a ustedes, distinto a lo que le podría decir a maestros mexicanos. Pero es muy difícil eso, poder adecuar el mensaje a las características, a las necesidades, a los intereses de un público. No lo conozco exactamente. Yo me puedo imaginar que ustedes son justamente aquella parte del sistema educativo que le toca la más difícil. Que tienen que bailar como la más fea, decimos vulgarmente nosotros a veces, siendo machistas, ¿no? Es una frase machista esta. Digamos, le tocan las condiciones más difíciles. Desarrollar conocimientos poderosos en chicos
provienen de familias que tienen una serie de problemas materiales, culturales, de contención psicológica, o sea, que les toca la tarea más difícil, la tarea justamente de hacer llegar ciertos paquetes de conocimientos básicos a chicos donde todo pareciera ser que es dificultad. Son ustedes los que demuestran que efectivamente es cierto esto de que todo chico puede aprender. A ustedes les toca levantar ese desafío, de demostrar a la sociedad, porque hay mucha gente que cree que no todo el mundo puede aprender. Ustedes son los que encargados de demostrar que todos los chicos pueden aprender, siempre que se den ciertas condiciones. Yo tengo una mirada de sociólogo, siempre les digo a los docentes. No me gusta esta división que tenemos en la cabeza. En ese libro, Mitomanía, nosotros discutimos con Alejandro, el coautor, un antropólogo, discutimos las frases hechas. Una de las frases hechas es que hay teoría y práctica. Y las tenemos metidas acá en la cabeza. La escuela pública es peor que la privada. Los pobres no pueden aprender. Un montón de frases hay. La culpa la tiene el sindicato. Sí, esta es otra frase hecha. Hay un montón de frases hechas, que son a veces, como decimos, medias verdades, que después se convierten en falsedades, ¿no? Pero bueno. A los chicos hoy no les interesa nada, otra. Pero esta es la teoría y la práctica. Entonces, desde México, pasando por Perú, por todas partes. Ah, profesor, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica. No comparto esa visión. Teoría tenemos todos. Porque yo tengo una concepción de la teoría sociológica, una concepción sociológica de la teoría, que indica que la teoría es el lenguaje que hablamos. Es la manera que tenemos de ver el mundo, esa es la teoría. Todo el mundo tiene teoría política, porque todo el mundo sabe lo que es el poder. No, repito, todo el mundo sabe lo que es el poder. Dice, este tenía más poder antes, ahora tiene menos poder, fulano tiene más poder que el otro. Todos saben. Uno dice, este es de clase alta, este es de clase baja. Tiene una teoría acerca de la estructura social. Que hay alta, media, baja. Todo el mundo tiene teoría. No es que nosotros los que damos clase, que somos sociólogos, tenemos la teoría, o los investigadores educativos tienen la teoría y los maestros tienen la práctica. Nosotros tenemos nuestra práctica de investigación. La investigación no es una cosa teórica, en el sentido etérea. No, se hace hasta manuales. Tenemos que definir muestras representativas, hay que hacer entrevistas, armar cuestionarios, aplicar los cuestionarios en el terreno, utilizar la información, procesarla. Es una práctica la investigación. No es lucubración. Uno piensa la teoría como la teoría de los filósofos. El filósofo se encierra en una habitación y hace libros a partir de libros. Él no tiene por qué mirar la realidad. Nosotros tenemos que ir a producir evidencias, datos. Si yo digo que los pobres tienen más dificultades que los ricos para aprender, yo tengo que tener evidencias empíricas que muestran que efectivamente el nivel social de las familias, de los niños, se asocia con el promedio de lengua y matemática que obtienen en las evaluaciones. Tengo que tener datos, o sea, tengo que meter la mano en la masa. Teoría tenemos todo. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia que hay? Es el punto de vista. Yo suelo decir que los investigadores de la educación vemos las cosas de la escuela desde lejos. ¿Qué quiere decir? Las vemos como un todo. A mí me interesa el sistema escolar argentino. La relación que existe entre la posición que tienen los chicos y sus familias en la estructura social y la trayectoria escolar. Me interesa también ver eso que los chicos obtienen en la escuela, sus títulos, diplomas, certificados, ¿qué impacto tiene en su trayectoria profesional futura? ¿Van a tener empleo más rápido? ¿Van a obtener más dinero? ¿Son más democráticos y participativos la gente educada? ¿Qué efecto tiene la escuela sobre la vida económica, social y cultural? Ese es el tipo de problema. Pero para eso utilizamos observamos la sociedad con una serie de instrumentos. Así como el astrónomo tiene el telescopio para mirar, el biólogo usa el microscopio y puede ver cosas que a simple vista no se ven. Nosotros también tenemos nuestros instrumentos de observación. La entrevista, la encuesta, el censo, la muestra representativa, los focus group. Tenemos una serie de técnicas de producción de información que nos permiten ver cosas que a simple vista no se pueden ver. Por ejemplo, nos permiten ver relaciones, estructuras, porcentajes. Un maestro se puede pasar toda la vida trabajando, jubilarse y no tener idea qué porcentaje de mujeres y hombres hay en el nivel primario y en el secundario de su provincia. O en Argentina, menos en la Argentina, y comparar el de Argentina con el de México. O qué porcentaje de menores de 30 años en el gremio docente hay en cada provincia. ¿Cómo es la estructura de edad del cuerpo docente en la Argentina? Para eso necesitamos tener una serie del censo. Necesitamos o una muestra nacional representativa de docentes. Nos permite ver relaciones, estructuras. Porque la vemos de lejos el sistema. Y hay ciertas cosas que solo se pueden ver si uno las mira de lejos. Pero inmediatamente hay que agregar. Hay otras cosas que también son muy importantes, que solo se ven si estamos cerca.
Hay ciertas cosas que ustedes, sobre la relación entre escuela y pobreza, por ejemplo, ustedes la ven, la perciben, la observan, la sienten, y no hay sociólogo, por más especialista que sea en temas de pobreza y educación, y ha hecho 10.000 investigaciones, nunca va a poder ver. Entonces, en vez de estar discutiendo la teoría, yo tengo la práctica, usted tiene la teoría, no, ¿por qué no intercambiamos nuestras miradas y nos enriquecemos? Cuéntenme ustedes qué es lo que se ve de cerca, yo les cuento qué se ve de lejos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese sería el pacto que yo les propongo. Entonces se acaban esas discusiones estériles de la teoría y la práctica, que solo se da en el campo de la educación, ¿eh? No se da eso en el Congreso de Economía, no aparece ese tema. En un Congreso de Física tampoco aparece. En los de Pedagogía y Educación siempre sale el tema de la teoría y la práctica, que no se articula. Yo tengo la teoría como modo de ver el mundo, todo el mundo la tiene. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia que hay entre el sociólogo? A mí me pagan para mirar las cosas de la escuela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo que tener un lenguaje responsable. Cuando yo digo clase social, estructura social, espacio social, yo tengo la obligación de dar una definición precisa de lo que yo entiendo por estructura social. Cuando yo digo poder, o digo dominación, tengo que estar en condiciones de dar una respuesta. Te digo, lenguaje responsable en ese sentido, que tengo que tener una definición explícita, coherente. El hombre que trabaja en sentido común, el taxista, qué sé yo, mi vecina, el médico que sabe de estructura, habla de clase alta, baja, él no tiene por qué. A ver, ¿cuál es tu definición de clase? El tipo la sabe, pero no me la va a poder expresar coherentemente. Pero la sabe. Como yo sé lo que es el amor, todo el mundo sabe lo que es el amor. Ahora, ¿qué es el amor? Defínamelo. ¿A quién se le ocurre preguntar qué es la definición del amor? Es una definición intuitiva. Ahora, si el tipo es filósofo y se dedica a filosofía de la ética y habla del amor, él tiene que tener una definición coherente del amor. Y me va a decir, mira, el amor, el concepto de amor, hay 5 conceptos fundamentales en la sociedad occidental contemporánea, históricamente varió así, así. Pero yo que no soy un filósofo del amor, yo tengo una idea del amor, pero no tengo por qué dar definiciones coherentes, formales, ¿entiendes? Esa es la única diferencia que tenemos. Pero teoría tenemos todos. Sería bueno que todo el mundo tuviera conciencia del lenguaje que habla, eso sí. Por eso en este libro, Mitomanías, nosotros hacemos una invitación a pensar en esas frases hechas. A veces pensamos con las frases hechas. Nos ahorran el esfuerzo de pensar y de reflexionar. La escuela privada es mejor que la pública, punto. Ya está, dicho. Se acabó. Los chicos de hoy no les interesa nada, punto. La escuela de antes, esa sí que era una buena escuela. El maestro de antes era un buen maestro, no los de hoy. Hoy quieren salarios, son mercenarios. Hay que volver al secundario. Ese sí, el Agustín Álvarez. Ese sí que antes era un super colegio. Y lo decimos, lo pensamos con esas categorías. Y no pensamos sobre las categorías que usamos para pensar. Entonces, simplemente es una invitación a ver, pensemos en nuestro lenguaje un poquito, reflexionemos sobre el lenguaje que hablamos, para que ser un poquito más consciente, un poquito más crítico, un poquito más... A veces liberarnos de ciertos esquemas que hemos incorporado. Decimos que hay que distribuir el conocimiento. Yo me acuerdo también, hasta que descubrí, leí, que el conocimiento no se distribuye, por ejemplo. Se desarrolla, que es otra cosa. El dinero se distribuye, las PC, ¿cómo se llama? ¿Las qué? Las computadoras, sí, las netbooks se distribuyen, los libros se distribuyen. La capacidad lectora no se distribuye. Bueno, decimos se distribuye el conocimiento, no. Pensemos un poquito sobre el lenguaje. Para eso podemos servir nosotros los sociólogos, ayudar un poco a pensar y transferir esas miradas que nosotros producimos a través de esta serie de técnicas de observación, compartirla con el resto de la sociedad. Por eso tenemos que tener un lenguaje amable. En el libro de Mitomanía tratamos de hacer un libro de vulgarización. Hemos pensado en un ciudadano argentino que tiene secundaria completa. Hablemos sin citas, sin jerga, sin cosas complicadas. Eso para los congresos de sociología. Cuando estamos entre sociólogos, ahí sí. Hay que tener el lenguaje riguroso, criticarse, controlarse. Pero es hasta antiético venir a citar a Foucault o a Bourdieu, gente que no es ni filósofo ni sociólogo. Es la impunidad total, lo que se puede decir cualquier cosa. Yo puedo hablar de economía frente a los médicos, también puedo pasar por médico, por economista. Pero hago trampa ahí, porque el interlocutor no tiene ninguna capacidad de controlar la coherencia y la veracidad de lo que yo digo. Bueno, ¿cuáles son? Yo lo que quiero compartir con ustedes son algunas ideas acerca de las particularidades que tiene el desarrollo de la educación básica. Las particularidades del desarrollo de la educación básica, los desafíos, las tensiones que tenemos que enfrentar, no solo en Argentina. Quiero trascender un poquito el caso argentino.
porque a veces nos creemos tan especiales. Sí, obviamente, como los mexicanos tienen una expresión muy simpática que dice, como México no hay dos, dicen ellos. Yo decía, como Argentina tampoco, como Guatemala tampoco. También uno puede acentuar la particularidad, pero hay que ver los elementos generales. Hay una serie de problemas estructurales que tiene el desarrollo de la educación básica. En los países de mediano y alto desarrollo son compartidas, son casi universales, especialmente en América Latina. Cuando uno viaja también relativiza lo propio, ¿no? No nos creemos el ombligo del universo, a veces nos creemos los superiores, a veces somos una porquería. No, estamos en el promedio de los países de mediano desarrollo. Los problemas que enfrenta la educación primaria y secundaria son los mismos en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. ¿Cuáles son nuestros problemas? La primera cosa que hay que tener en cuenta, en presente, es que nosotros estamos trabajando en un sistema. Ustedes lo crean el sistema, ¿eh? Ustedes son los que lo hacen. Esto quería agregar lo que dije antes. El maestro va a la escuela no a estudiarla, a hacerla. Ustedes hacen la escuela. Yo cuando voy a la escuela voy a estudiarla, a hacer entrevistas con maestros, a hacer talleres, a hacer una encuesta. Para mí la escuela es un objeto, para ustedes es su vida, es parte de su vida. Ustedes los van a la escuela a enseñar, el alumno va a aprender, no va a estudiar la escuela. El antropólogo, el sociólogo, el de ciencia de la educación que va a hacer una tesis la va a estudiar. ¿Se dan cuenta? La distancia, la relación, por eso lo que ve es distinto a lo que ven ustedes ahí. Bueno, entonces digo, nosotros tenemos que ser, lo que hacemos en la escuela, los que la estudiamos, tenemos que tener conciencia de una primera cosa, que hoy en día esta institución está bajo sospecha en la sociedad. Todas las sociedades occidentales. Por eso están de reforma, transformación, revolución, ya no saben qué hacer. Hoy en día gobernar la escuela es transformarla, revolucionarla, cambiarla. No saben, ya cambian las palabras. Cada gobierno le pone si es transformación, si es reforma, es revolución, es innovación educativa. Porque hay una insatisfacción. En la sociedad no está satisfecha con lo que hacemos y producimos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la prueba de que hay? Esto es una cosa objetiva, digamos. Se dice que la escuela está en crisis. Bueno, todo está en crisis ahora, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste esta crisis? Yo creo que hay una tensión, primera gran tensión, entre la escolarización, ya lo planteaba acá el secretario, entre la escolarización y el desarrollo de conocimientos en las personas. Nosotros sociólogos solemos decir, perdónenme, aquí les voy a explicar, utilizamos una distinción que creo que es útil para entender el tema de la cultura, que la cultura y el conocimiento tiene tres formas de existencia básicas. Una forma le llamamos el conocimiento objetivado, el conocimiento hecho cosa. Por ejemplo, la computadora, un libro, un disco, un CD, un martillo, una silla, una máquina, es cultura hecha cosa. Se puede comprar, vender, la trasladamos. Pero esa cultura hecha cosa no sirve de nada si no se encuentra con un sujeto que tiene la cultura incorporada. Por ejemplo, si tengo el libro pero no tengo la capacidad lectora, tengo la laptop pero no sé usar la laptop, tengo un martillo, no sé clavar clavo, no sirve para nada. O sea, una cosa es la cultura hecha cosa, se puede distribuir, así se puede distribuir, comprar, vender. Pero la cultura incorporada, de eso nos ocupamos nosotros. Yo soy profesor también, soy profesor. 44 años cumplo ahora de profesor universitario continuado en Argentina, en Mendoza, en México, en Colombia, en Francia, Buenos Aires, pero siempre de dedicación parcial. Nosotros nos encargamos de eso en las instituciones escolares. Que esa cultura que está objetivada, que está en las bibliotecas, que ha sido acumulada a lo largo de la historia de la humanidad, imagínense el porcentaje, es un invento viejísimo. El concepto de probabilidad, que está ahí en los libros, la música de Mozart, de Bach, la pintura de Picasso, que está en los museos, que está en internet ahora, sea apropiada. Desarrollar en las personas la capacidad de cálculo, desarrollar en las personas la capacidad, los criterios de percepción y apreciación de las obras musicales. Eso requiere un trabajo de especialistas, una institución especializada, un tiempo específico, una institución, un espacio físico, ¿no? Los didactas, los especialistas en la enseñanza. Nos ocupamos de desarrollar en las personas que las nuevas generaciones incorporen la cultura objetivada y acumulada por la historia de la humanidad. Y existe, cuando se inventa la escuela de Estado, la escuela esta que nosotros conocemos, la escuela del Estado capitalista moderno, se inventa una tercera forma de capital cultural. La escuela inventó el título. La escuela de Estado inventa el título, el diploma reconocido por el Estado, título oficial. Hasta los privados tienen que tener reconocimiento del Estado.
Eso se llama, lo llamamos los sociólogos, la cultura institucionalizada, la tercera forma. Entonces la escuela tiene que ver con el desarrollo de la cultura incorporada en las personas y con el desarrollo de la cultura institucionalizada bajo la forma de título o certificado escolar con reconocimiento oficial. Eso es un invento de la sociedad capitalista. No existían los títulos en la etapa medieval, ni de médico, ni... Cada vez más aparecen nuevos títulos, ¿se han dado cuenta? Ahora hay licenciado en comunicación. En mi época había gente que comunicaba, pero no existía el título de licenciado en comunicación. Yo investigué en México en el siglo XIX todo el debate que hubo para exigir título para el ejercicio de la docencia. Cuando llegaron los primeros pedagogos norteamericanos, alemanes, europeos con títulos, se crearon las primeras normales. Los graduados de las normales, que tenían título de maestro, empezaron a exigir título para el ejercicio de la docencia. Como eran pocos, los empíricos se impusieron sobre los titulados. Pero llegó un momento, hoy en día, el título es casi ineludible. Pero aún hoy hay gente sin título. ¿Por qué? Porque hay una demanda de escolarización gigantesca en América Latina. Y las clases dominantes, gobernantes, de derecha, de izquierda, no importa los partidos, no pueden no satisfacer la demanda por escolarización. Es muy difícil que un político le diga que no a un pueblo, a una ciudad, queremos la escuela secundaria acá. Que queremos la escuela secundaria, hay que ponerle la escuela secundaria. ¿A quién se le ocurriría decir, mira, no te pongo la escuela secundaria hasta que tenga los profesores de lengua, de matemática, de inglés? Entonces después te la voy a hacer. No. En América Latina la demanda de escolarización fue impresionante y hubo que responder a esa demanda, inventar maestros, contratando al que levanta la mano y dice, yo sé inglés, algo, ahí te contrato, ahí te va. Incluso acá tenemos en Argentina todavía en secundaria muchas personas que enseñan sin tener el título habilitante, porque sería muy negativo políticamente para un gobernador, un ministro, decirle, no, no te puedo dar la escuela, deja que primero formen los maestros, después te... En México se inventaron los maestros. O sea, agarra a un muchacho que tienes 2 años de secundaria y se lo instruye en 3 meses, se le da una mochila con materiales de autoaprendizaje, se lo manda a las comunidades aisladas y ese señor se lo nombra instructor comunitario. Y está habilitado para la clase en primaria. Hay 1 millón de niños mexicanos que son instruidos, que en vez de maestros titularizados, sindicalizados, que trabajan en una institución, trabajan en lo que se llama la instrucción comunitaria. Y hay un ente especial que depende del Ministerio de Educación de México, que se llama CONAFE, que es muy creativo para dar respuesta a la demanda de escolarización. Hay que escolarizar a como sea. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece esta tensión entre mucha gente escolarizada. Ya tenemos todos los chicos latinoamericanos, 6 a 12 años en la escuela. Me decía Walter, que ¿cuánto tienen acá en secundaria ya? De 13 a 17 años tienen casi arriba del 90%. Arriba del 90% escolarizado. Imagínense. Bueno, sí, porque 99 es casi 100, porque yo siempre digo, si encuentran una familia que tiene un chico de 6 a 12 años y no lo manda a la escuela, eso ya no es pobreza material, es pobreza cultural, son problemas ya extremos, desde el punto de vista sociológico, para mí es para psicólogo eso, para mí no me interesa, el 1% yo digo es universal, punto. Y la secundaria estamos ahí ya cerca. O sea, fíjense cómo se expande la escolarización. Después nos tenemos que preguntar en qué condiciones se escolariza, ¿no? Digo, porque en Haití 92% de los escolarizados en primaria están en escuelas privadas. Cualquiera que dice que sabe leer y escribir puede hacer una escuela. Agarra 4 palos con chapa, pero literal, 4 palos con chapas de zinc. Incluso ya tiene categoría estadística. Les écoles Tonnelle le llaman, en las estadísticas. Écoles Tonnelle son las escuelas de chapa. Y cualquiera que dice que sabe leer y escribir puede armar una escuela. Sí. Y usted ve la estadística de los chicos escolarizados en Haití durante los últimos 20 años, la flecha va para arriba. Ahí también aumenta la escolarización. Pero ¿qué pasa? Eso pasó en Europa, en una forma un poco más, en la expansión, la masificación se hizo no tan a las apuradas, digamos, tardaron más tiempo. Pero tuvieron la misma consecuencia. Cuando se masificó, la sociedad comenzó a sospechar de los títulos. Si uno sospecha de los títulos, termina sospechando sobre el sistema escolar que dio los títulos. En la década del 70 en Europa, uno mira la historia de los sistemas nacionales de evaluación de la calidad, comienzan por los 70. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, representando ciertos intereses de la sociedad, dice, está bien, ahora estos señores que se han graduado de la primaria, tienen diploma, yo le voy a tomar un examen. Era medio absurdo, decir, ¿cómo se le ocurre tomar un examen? Si ya tomé examen yo. Digamos, uno como director de escuela, ministro de educación, tiene derecho a sentirse ofendido. Si yo le di el diploma, yo le tomé examen.
¿Qué quiere decir? Que venga el Estado ahora y dice, no, pero yo quiero saber si sabe leer, escribir, si sabe matemática, cálculo. Todos los sindicatos del mundo, docentes, se opusieron a la evaluación. Obviamente, porque es el indicador objetivo, digo yo, sociológico, de que la sociedad sospecha de lo que estamos haciendo. Si no, no le tomaría examen a nuestros graduados. Ahora se sospecha en México de los maestros mexicanos, que el propio Estado forma. ¿Y qué hacen? Dicen, no, te voy a tomar un examen para entrar a trabajar, incorporarte al sistema de... ¿Y qué pasó con los normalistas mexicanos este año? Solo 30% de los graduados pasaron el nivel mínimo para entrar a trabajar. El propio Estado que los formó le dio el diploma de maestro. Son licenciados en educación básica, porque las normales son instituciones de nivel superior en México, por decreto. En los 80 se definieron como instituciones de educación superior que dan licenciatura, maestría y doctorado. Pero resulta que esos señores que tienen diploma de licenciado, diploma oficial en instituciones públicas, les toman un examen antes de entrar a trabajar y se demuestra que el grueso de estos señores no tiene las competencias básicas. Ahí viene la sospecha entonces sobre nosotros. ¿Qué está haciendo el profesor de normal? ¿Cómo se siente un profesor de normal? ¿O cómo se siente un profesor de primaria cuando resulta que a sus chicos les toman examen y resulta que la mitad no hace lectura comprensiva? Y yo lo dejé pasar, le di el diploma. Le tomé examen desde que entramos a la escuela. El examen es una herramienta que usamos nosotros sistemáticamente en el sistema escolar. Bueno, esta es la prueba objetiva de que hay algo que no está bien y que la sociedad sospecha de nosotros. Ya ha habido un cambio cultural también muy importante. Cuando en mi época, que yo iba al secundario, Agustín Álvarez, solo 15% de los chicos de mi edad íbamos al secundario. Solo 15% de los chicos de mi edad. Cuando yo llego a los de Venegas, calle de tierra, pobre que era yo, al Agustín Álvarez me siento como sapo de otro pozo ahí, porque eran todos apellidos bodegueros de la alta burguesía mendocina. Había uno, el de Espiño, el de la Champañera, allá, este tipo venía en camioneta al colegio. Y éramos un negrito de la acera y yo, inmigrante pobre, dos, entre 30 alumnos. Éramos la excepción. Ahí quién iba a sospechar del... Era una carrera de obstáculos llegar al bachillerato. Hubo un momento que había examen de ingreso en el secundario, algunos que son menos jóvenes, porque jóvenes somos todos ahora. Los que son menos jóvenes se acordarán, había examen de ingreso. En esas condiciones, ¿a quién se le iba a ocurrir tomarle un examen a los graduados del bachillerato? A ver si sabe leer y escribir. Obviamente que todos sabíamos leer y escribir, más o menos, comprendíamos mensajes. Como comentaba recién, sabíamos de la historia universal, no confundíamos la fecha de la Revolución de Mayo con la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Teníamos una idea del mapa argentino, de los países, de las capitales. Estas cosas que eran obvias, con el tal sistema selectivo que había, era obvio que no. Y si había fracaso escolar, porque lo sabía, era el problema del chico. Era culpa de que no era... Dos razones. No le da la cabeza, o, ¿se acuerdan? El tipo era tan indisciplinado que llegaba a la 25ª amonestación y decía, resolvimos el problema de Pepito, y se acabó, lo sacamos, chao, lo echamos, se fue. No, se acabó el problema, ahora esos dispositivos ya no funcionan. Ahora es obligatorio el secundario, fíjense. Es otra cosa, ¿no? Por eso esa fantasía de vuelta al pasado es terrible. Hay que volver a... Esos eran colegios. A volver a Agustín a hablar en mí, imagínense ustedes. Bueno, hay que buscar cuál es la particularidad. No es que no tenemos problemas, pero no son los problemas que tenían los ministros y los directores de los colegios secundarios de aquella época. Uno diría, bueno, pero esto es inocuo, que haya tanta gente que quiere volver. Incluso ha habido propuesta acá de volver a crear en cada provincia un colegio secundario de élite nacional como era antes. Un señor viejito que está en la Academia de Educación. Estamos en una democracia, tiene derecho a plantearlo. Pero es sociológicamente imposible volver al pasado. Entonces uno diría, pero ¿cuál es? ¿Por qué se enoja con esta gente que quiere? Y porque nos hace perder tiempo. Porque el que cree que todo pasado era mejor y que la crisis consiste en la decadencia, es la palabra, decadencia, degradación, degeneración, tiene la utopía en el pasado. Hay que volver, lo bueno está en el pasado, hay que volver al pasado, miramos para atrás. No, la utopía va para adelante, está en el futuro. Entonces, esto nos ahorra esta idea un tanto malsana, que tiene sus explicaciones sociológicas también, por qué es tan difundida en Argentina esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, más que en otros países de América Latina. Pero tiene esto de negativo el hecho que distrae energías, capacidad, en vez de estar pensando en la particularidad de los problemas del presente. Y que lo cual nos obligaría a entonces encontrar soluciones adecuadas a estos problemas de hoy.
No, dice, los problemas ya tenemos, las soluciones las tenemos ya. Hay que volver a los viejos dispositivos. Volvamos a las amonestaciones, volvamos a la escala de 1 a 10. Se aprueba con 4, no con 7. Fantasías. Pero nos hace perder tiempo, digamos así. Pero esta tensión existe. Hay que ser consciente que nosotros tenemos, ya no somos un sistema que está más allá de toda sospecha. Ahora, si los chicos no aprenden, la gente, los expertos, los políticos, miran también para el lado de los maestros. ¿Será que están aplicando las técnicas adecuadas? ¿Será que están calificados? ¿Y si lo tomamos examen? Eso es lo que están haciendo los mexicanos ahora. Le van a tomar examen a los maestros en ejercicio. Le van a dar 3 oportunidades y si no, afuera. Yo siempre lo uso como el cuco. Le digo a mis compañeros del sindicato, si no tenemos una propuesta reformista nosotros, digo nosotros los progresistas, ¿no? Pues yo me ubico en el campo progresista. Va a venir el cuco de derecha, les va a tomar examen y están allá arrinconados. Ganaron las elecciones, el centro derecha ganó las elecciones en México, ahora viene la evaluación de los maestros. El otro día conversaba con una amiga que está en el Instituto de Evaluación y le dije, che, pero si entraron solamente el 30%, ¿cómo hicieron para llenar los cupos? Porque hay que nombrar maestros cada año, que se renueva la planta docente. ¿Cómo hicieron? Si no alcanzaron le pusieron una línea de corte que no le dio. Dice, contratamos a gente que no se presentó a examen. Fíjate vos, pero digo, entonces si yo soy maestro el año que viene yo no me presento. Pues corro el riesgo de que estoy debajo de la línea y me quedo afuera y lo nombran al otro. No, esto es lo que hace el neoliberalismo, evaluación. Dice, hay que evaluar, después no saben qué hacer. Si van a demostrar que el 70% de los docentes argentinos no tienen el nivel de profesionalidad, ¿y qué hacemos? ¿Qué? ¿Los echamos? ¿Con quién los reemplazamos? Son las locuras que hace el neoliberalismo. El asunto es debilitar al maestro como fuerza colectiva, como actor colectivo en la sociedad. Es el escrache organizado, este es un escrache calculado. Se viene por ahí la cosa. Por eso digo esto de que estamos bajo sospecha no es pavada, hay que ser consciente de esto. La segunda tensión que veo que hay una especie de tendencia. La segunda tensión que veo en América Latina tiene que ver con lo que yo llamaría una especie de contradicción entre una cantidad de expectativa que la sociedad se hace sobre la escuela. Una sobrecarga de funciones. Ya de por sí el sistema escolar siempre fue una institución multifuncional. Tiene que hacer muchas cosas, que tienen que ser en inglés, que francés, que desarrollar el espíritu cívico, la solidaridad, los valores, desarrollo de las competencias productivas, cuidar la salud del cuerpo. Ya no sabemos bien enseñar leer, escribir, contar. Cada vez se recarga de nuevas funciones, que se traducen en una especie de florecimiento del currículum escolar. Más alejado. Así. Vamos a ver si así se escucha mejor. A ver. Bueno. Entonces, sobrecarga entonces de funciones y expectativas en la escuela. Yo suelo hablar mucho con maestros, con directores, incluso como padre de familia tengo una experiencia que fue muy reveladora. Muchas veces los propios actores escolares, como tienen tantos fines, no falta, mire, si uno analiza los parlamentos, las cámaras de diputados, siempre aparece algún diputado que propone una ley y dice, hay que incorporar en el currículum escolar la prevención de la diabetes. Que se acá en Mendoza la historia de la uva, dice, ¿cómo nos vamos a enseñar la historia de la uva si la uva es importante, la vitivinicultura? Junto con la historia universal. Y otro dice, no, la prevención de las enfermedades cardíacas también, los dientes, me acuerdo de los dientes, había un interés comercial de Lecolinos, de las marcas para dentífricos, ¿se acuerdan que iban a las escuelas ya? Por lo menos venían ellos y daban la clase, ahora nos recargan a nosotros, a los docentes, con esta serie de funciones. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces perdemos el objetivo, nos perdemos en el bosque de los contenidos. Quizás por ahí a los maestros no les alcanzan los días del año para completar el programa. Una de las preguntas que se le hace a los docentes en el cuestionario a docentes, entonces no hay que dejarse recargar. Porque esto va acompañado de un discurso muy halagador para los docentes. La escuela es el centro de la sociedad. Es lo más importante. De la buena educación depende que seamos democráticos, ricos, más libres. Todo se resuelve con educación. Entonces nosotros sentimos importante, qué bárbaro. Entonces vengan funciones, total. Nos sentimos muy importantes. Después nos damos cuenta que esto tiene una contracara, que no es tan feliz. Después todos los problemas de la sociedad se los achacan a la escuela. Se le ocurrió al señor Cavallo, en la época de la crisis, decir que el desempleo en gran parte era culpa del sistema escolar que no era capaz de desarrollar competencias productivas, laborales.
en los alumnos, que había desempleo porque había gente inútil, porque si la escuela le hubiera enseñado alguna habilidad práctica, podría haber encontrado trabajo. O sea, también somos culpables del desempleo después. Si hay corrupción, dice, es culpa del sistema educativo, porque muchos corruptos son gente muy educada, ¿eh? Para robar hay que ser administrador, contador, abogado. Dicen, no, es culpa de la universidad que no le enseñó valores, que no le enseñó la honestidad. Tenemos la culpa también de la corrupción. Si hay accidentes de tránsito, ¿por qué no enseñan las reglas del tránsito? Otra. Si no está en la ley, por favor, sugiéralo también. Si tiene algún tiempito libre, un poquito de imaginación, pueden incorporar otros contenidos. Digo. Después aparecemos como porque hay una desproporción entre las capacidades que tiene esta institución y los recursos con que cuenta. Es decir, y las demandas, perdón, y las funciones. Exceso de funciones y déficit de recursos. Cuando digo recursos, tiempo, espacio físico, recursos humanos especializados. ¿Se entiende? Entonces, hay reflexionar cuando nos dicen que somos tan importantes. Sí, somos importantes, ojo. Pero entonces la cuestión que habría que reflexionar es, ¿qué es lo que le pedimos a la escuela? Yo le pediría a la escuela primero como principio, aquello que solo la escuela puede hacer, o que la escuela como institución lo puede hacer mejor que otras instituciones. Y el resto no. No pedirle peras al olmo, como dice el sentido común. No pedirle peras al olmo. Ahí está, es una pregunta que daría para un debate, ¿no? ¿Qué es esa cosa que es valiosa en el campo de la cultura y que solo la escuela puede hacer? Yo tengo dos respuestas para discutir. Lengua y matemática. Si quiero ser el lenguaje, primero, las competencias expresivas. No, porque si uno dice lengua, ortografía, caligrafía, no, bueno, es que uno tiene que expresarse en forma comunicable, comprensible, por supuesto, pero es capacidad de ponerle forma a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros intereses, nuestras fantasías, comprender los mensajes de otros en forma oral, escrita, gestual, por imágenes. Hoy en día hay mucha gente que se expresa con imágenes, son muy pocos. La mayoría somos consumidores de imágenes, pero nosotros no sabemos expresarnos con imágenes. A veces envidio a aquel que sabe hacer un documental o una película. A veces puede decir cosas en una película que no lo puedo decir yo en forma escrita. Pero esa habilidad es de poca gente. ¿Por qué hoy en día con la generalización de las tecnologías de la imagen, todo el mundo tiene un celular, puedes filmar? ¿Por qué a los chicos no se les enseña a ver, expresarte con imágenes? Mostrar algo, una idea, una situación con imágenes. Digo, competencia expresiva en el sentido amplio y el cálculo, que es ese lenguaje, ese segundo lenguaje importante, que es la matemática, es el cálculo, la capacidad de medición. No puede ser que un chico esté 9, 10, 12, 14 años y no tiene idea de lo que es el porcentaje, que es una abstracción. El porcentaje es una abstracción, pero es una abstracción fundamental. Uno diría, sí, todos saben. No lo saben. A mí me llegan muchachos a la Facultad de Sociología, de licenciatura en Sociología, que me discuten, pero el 5% de chino no es como el 5% de suizo, porque los chinos son más. Digo, no, pero yo te estoy diciendo el 5% de chino y el 5% de suizo es la misma proporción. No, a veces les cuesta esto, la idea de proporción, ¿no? Digo, son cosas básicas. Si no existen estas dos herramientas, no hay física, no hay economía, no hay comprensión de la vida, nada. El conocimiento complejo en gran parte existe en forma escrita. Estos son dos competencias fundamentales. Entonces, cuando tenemos tantos fines, tantos objetivos, en las encuestas estas que hace el ministerio, le aplican un cuestionario a los docentes. Una de las preguntas es, ¿qué porcentaje del programa usted alcanzó a desarrollar? El 10%, 20%, 30%, tiene una escala ahí. Y muy pocos dicen que desarrollaron el 100% del programa. Porque se enferman ellos, se enferman los chicos, hay huelga, y qué sé yo, ¿no? Además son tantos los contenidos. Y después nos perdemos en ese bosque de contenido. Yo estaba insatisfecho con la escuela de secundaria donde iba mi hijo en Buenos Aires, una privada. Y varios padres amigos también. Dicen, mira, vos que sabes educación, ¿por qué no vas a ver este colegio que hay en la calle tal? Me dice, anda a hablar, a ver, pregúntame qué tal es. Y mientras iba yo al colegio, digo, ¿y qué le pregunto? Pues se me ocurrió una treta. Llego allá, le digo, y me atiende el vicedirector, le digo, dígame, yo tengo mi hijo en un colegio, los otros padres también, pero no estamos muy satisfechos, estamos viendo la posibilidad. Si usted me tuviera que convencer a mí que yo mande a mi hijo a esta escuela, ¿usted qué me diría? El tipo se quedó medio desorientado. Porque si yo le decía, yo quiero un colegio que enseñe inglés y computación. Pero señor, usted llegó justo al colegio indicado, esto es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Yo le digo, no, dígame usted, a ver, el tipo trataba de adivinar qué es lo que quería yo. Me dijo dos cosas. Aquí los chicos están contenidos.
Tenemos contención, disciplina, si pasa algo nosotros siempre comunicamos a la familia. Y segundo, aquí no hay huelga. Muchas gracias, chao, hasta luego. Eso es lo que me ofrecía el tipo. No me dijo, mira, acá hay dos, nosotros nos preocupamos porque los chicos se gradúan acá, van a saber leer, escribir y tienen cálculo básico, las dos cosas fundamentales, el conocimiento, ahí compro. Yo como hubiera comprado. No, me dijo que es como si un tipo que vende auto me dice, el auto funciona, anda. Y sí, anda, bueno, pero ¿cuánto consume? ¿Tiene seguridad? ¿Tiene airbag? ¿No tiene airbag? Anda, que la escuela funciona. Fíjese qué nivel ya de pobreza de objetivos. O tampoco tenía el PEI. El PEI se ha convertido en una sigla. Una cosa burocrática, como tener cédula, todos tenemos DNI, todas las escuelas tienen PEI. Pero un proyecto... La idea de proyecto, saber a dónde le apuntamos, qué queremos hacer con los chicos estos, cuando salgan, qué se tienen que llevar. 2 o 3 cosas fundamentales. Jerarquizar, después los contenidos son como pretexto para poder desarrollar lo otro. Como se decía, desarrollar las facultades, no conocimientos e informaciones, las facultades. Y la capacidad de leer es una facultad, es una herramienta fundamental. Bueno. Tema entonces la pluralidad de fines, como dijo un italiano, de tanto cargar la barca de la escuela la vamos a hundir. Porque nunca vamos a estar a la altura de las circunstancias. Nunca. ¿Por qué decimos que los problemas son particulares del tiempo que vivimos y no son los problemas que existían hace 50 años? O la época de Sarmiento, esa época. Cada uno tiene el pasado, la utopía en un punto del pasado, no se sabe nunca cuál es. ¿Cuál era ese pasado? El pasado de uno generalmente. A veces los grandes creemos que cuando éramos chicos esa era juventud, esa sí que era juventud comprometida. Nosotros éramos jóvenes, los de ahora son una porquería, no se comprometen. Esta cosa del pasado, todo tiempo pasado fue mejor, es propio de la gente que tiene pasado, no de los jóvenes. Tenemos una riqueza acumulada, los jóvenes tienen futuro. Pero bueno, la prueba del tema es que todavía los viejos gobernamos, tenemos más poder que los jóvenes. Hay otros factores que también contribuyen a explicar por qué la sobrecarga. Antes habían cosas que no se le pedían a la escuela. Por decirlo de una forma brutal y simple, antes los chicos llegábamos educados a las escuelas. A la escuela íbamos a instruirnos. Esa distinción era típica del siglo XIX, cuando se funda la escuela moderna en todos los países, en Francia, en México, todos los positivistas decían, una cosa es la instrucción, otra cosa es la educación. Incluso hoy en el lenguaje de sentido común decía de alguien que es muy educado, no diciendo que tiene título de doctorado. Hay doctores muy mal educados, le voy a decir. ¿No es cierto? Bueno, todavía de la idea de educación como desarrollo de ciertos valores básicos de convivencia. No escupir, no tirarle la mecha a la chica que está sentada delante. Respetar, escuchar, cumplir una promesa. Los chicos venían, como dicen los mexicanos, los docentes mexicanos tienen una expresión muy simpática. Yo no entendía qué me decían. Dicen, hay chicos bien hechecitos y mal hechecitos. Y digo, ¿qué son los bien hechecitos? Los bien comportados, ordenados, respetuosos. El alumno no ya venía hechecito de la familia. Es como un carpintero decía, hay buena madera y mala madera, ¿viste? La materia prima venía ya con calidades. Hoy muchos chicos de América Latina llegan muy mal hechecitos a la escuela, más tales así que muchas familias dicen, mire, tome, aquí le doy, mi hijo es un salvaje, no sé qué hacer, por favor, edúquemelo usted, ¿viste? No, a mí ya no puedo. ¿No es cierto? Haga, por favor, edúquemelo usted. Bueno, esta es una nueva tarea, pero ojo que es muy importante, porque si no existe educación, vamos a hacerlo en términos un poquito más técnicos. Por ejemplo, un chico que no ha logrado un nivel mínimo de autoestima, de confianza básica, que no ha desarrollado ciertos elementos básicos de la empatía, como de capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y no está para aprender la regla de 3 simples, nada, ¿viste? No, estas cosas de convivencia son elementales. En Estados Unidos esto ha dado lugar a lo que llaman algunos colegas la psicoterapeutización de la pedagogía. Los pedagogos se están convirtiendo en terapeutas, incluso ya en la misma formación inicial y permanente de muchos maestros norteamericanos, se han incluido estos componentes de técnicas psicológicas para pacificar, calmar, crear las condiciones básicas de la convivencia en el grupo escolar. A costa del tiempo de clase, de enseñanza. El tiempo que se dedica a calmar, pacificar, integrar a los grupos,
se pierde en enseñanza de la lengua, la matemática, la historia y la física. Fui a un congreso que se hizo en Canadá justamente sobre el tema este, de cómo las escuelas tienen que dedicarse a socializar para luego poder instruir. Pero esto en 4 horas no lo podemos hacer, y con pedagogos solamente no. Los norteamericanos han enriquecido la planta docente, y los europeos también, con nuevas figuras profesionales, mediadores, animadores culturales, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, nutricionistas, deportólogos, tiempo completo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta demanda, nueva demanda, digamos, sobre la escuela? Y porque antes había una institución que garantizaba esta, que era la familia. Y la familia ya no se puede pronunciar ni siquiera en singular. En muchos casos ni existe la familia. Una abuela con 2 niños que conviven bajo el mismo techo es una familia. Un antropólogo norteamericano se entretuvo en armar, identificar distintas configuraciones, llegó a 300 configuraciones familiares. Entonces la gran queja que tienen los maestros es, y la familia no colabora, la familia no... Y no se puede volver a la familia de antes. Porque hay 2 grandes acontecimientos en Occidente que han dado vuelta a la familia. Una es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Si ustedes quieren mantener más genérico, la liberación, el proceso de liberación de la mujer. La modificación del equilibrio de poder entre las hombres y las mujeres. De una situación de extremo desequilibrio, se fue corrigiendo a favor de las mujeres. No está totalmente logrado el equilibrio. El Papa lo dijo el otro día todavía. A igual trabajo en Europa, las mujeres ganan menos que los hombres. Todavía hay terreno, pero han conquistado un terreno que se expresa, por ejemplo, en la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, entre otras cosas, al mercado educativo. Si las mujeres vuelven al hogar y se dedican a lo que se dedicaban antes, que era la reproducción social y biológica de la población, se nos viene abajo la economía. Lo primero que se nos viene abajo es el sistema escolar. Entonces, al volver a creer que la familia era la de antes, esa sí que era la de antes, es otra fantasía, ¿no? Entonces hay que entender que esas son las familias, que estos chicos tienen esas familias. Que vienen en bruto, sí, vienen en bruto, ¿cuál es el problema? Ahora nos toca a nosotros. Bueno, entonces la sociedad tiene que hacerse cargo de esta nueva situación. No sabemos qué hacer con las nuevas generaciones, porque también ocurrió otro proceso, paralelo al de la liberación de la mujer, que es la modificación del equilibrio de poder entre los niños y los viejos. Las niñas tienen derecho hoy. Venimos de la Roma antigua, donde el niño era una cosa material, no era persona. Era una cosa, y los padres eran propietarios del niño, lo podían matar si quería. Desde eso hemos llegado hoy en día al niño que tiene derecho a comunicar, derecho a participar en todo proceso judicial o administrativo que lo concierne, en fin, los derechos del niño. Y los niños lo han tomado esos derechos. Hoy en día no se le puede decir al niño, hace esto, hace lo otro. No, tenés que explicarle por qué. Este tiene derecho a decir por qué tengo que hacer esto. Entonces tenés que explicar. Antes el padre no explicaba nada. Bastaba la autoridad, ni siquiera decía nada. Le hacía así con la cabeza y se levantaba de la mesa. Otra que, entre las clases medias, no sé, te explicamos, miraste. Ahora me voy a quedar con acá mi amigo y colega, vamos a discutir ciertos temas que tienen que ver con el trabajo y vamos, te vas a aburrir, no te vas a dar. ¿Viste? Usted le explica. Antes el padre, todavía en los sectores populares, basta ese lenguaje gestual y se acabó y se va. Bueno, cuando el padre explica, ojo, está trasladando una herencia cultural al chico, lenguaje le está dando. Ustedes saben que todos los chicos no llegan con la misma capacidad expresiva, lingüística. Los hijos de ustedes llegan sabiendo leer y escribir a la escuela. Otros llegan sin saber lo que es un lápiz y un libro. Bueno, esta cuestión del cambio del equilibrio de poder entre las nuevas generaciones confluye con el tema de la familia, nos crea una serie de problemas nuevos en las instituciones escolares, que antes no existían. Problemas que hoy se extienden incluso ya a lo que se llama la franja de la preadolescencia. Una tesis de doctorado de Axel Riva, que yo tuve la oportunidad de dirigirle ahí en Ciencias Sociales, él mostraba en unas entrevistas que los maestros de los cordones, de la gente, de los que atienden a chicos del tipo de nivel socioeconómico que ustedes atienden, ya los maestros no saben qué hacer con los chicos de 10, 11 y 12 años. Antes eran los grados preferidos, ahora dice que nadie quería a quinto, sexto y séptimo. Quieren ir mejor a primero, segundo y tercero, porque todavía ahí la relación de poder es más sencilla, lo pueden controlar. Hay un proceso de adolescentización de los chicos. Y esto está generando un problema fuerte en las instituciones escolares. Incluso en las distintas clases sociales también, las clases altas, ¿no? Son situaciones nuevas, que eso no es que volver al bachillerato del Agustín Álvarez. Porque hasta los chicos del Agustín Álvarez, nosotros, yo siempre digo, yo no fui adolescente. Porque no existía la adolescencia.
Ahora existe como una categoría social. Hay ropa para adolescentes, sitios para adolescentes, productos culturales para adolescentes, mujeres, series de televisión para niñas de 9 a 11 años. Se ha construido a través de la publicidad capitalista, se ha construido esa categoría de edad que no existía antes. ¿Cómo vas a encontrar las soluciones en el pasado? Es una locura esto. Son reaccionarios utópicos e ineficaces, pero son peligrosos, digo, porque nos distraen de pensar la especificidad de los problemas de hoy. Otra gran cuestión que también hace a la particularidad de estos desafíos que tenemos es la tensión que existe entre lo que los chicos tienen que aprender en las escuelas y lo que aprenden fuera de la escuela. Esa tríada que existía en la sociedad tradicional argentina entre la iglesia, la escuela y la familia se multiplicó. La familia se debilita, fíjese, se diluye el peso que tiene en la socialización, en la primera socialización, pero aparece omnipresente en los hogares argentinos un aparato de televisión, es 100% la cobertura, todo el mundo tiene televisión. Y el acceso a internet se ha vuelto ya también universal, porque cualquier chico con $1, 10 pesos, creo que tiene una hora en un cibercafé. Los niños y los jóvenes son consumidores intensivos de cultura extraescolar. Y ahí no coincide lo que se aprende, entre comillas, fuera de la escuela y lo que hay que aprender en la escuela. Hay una incomunicación. Muchas veces ni siquiera conocemos lo que consumen nuestros niños fuera de la escuela. Yo no entiendo qué hace mi nieto en la internet. No entiendo. No sé qué hace. Lo miro y digo, pero ¿qué está? ¿Qué es lo que es esto? No logro entender qué hace. No sé. Bueno, tendría la responsabilidad de la madre, tendría que ser de mi hija, no la mía, pero bueno. Yo ya renuncié, está listo. Pero un maestro tendría que saber qué es lo que consumen estos chicos. Y no sabemos nada de ellos, ¿no? Muy poco sabemos. Esto genera dos tipos de problemas muy graves. Es que un problema en la construcción de la autoridad pedagógica, porque tendemos el desconocimiento ese que tenemos de sus culturas, se convierte después en desvalorización de su cultura. Desconocimiento es el doble sentido, literal, no sabemos qué música escucha, por ejemplo. Y cuando sabemos, bien, música cumbia villera, es una porquería, le decimos. O sea, la desconocemos, es decir, la desvalorizamos. En el doble sentido, no conocemos y desvalorizamos. Y esto genera un problema de reconocimiento en los chicos. Le decimos, esto es basura, yo te voy a enseñar la buena música, o te voy a poner a Bach, vos sos una bestia, o el tango te voy a enseñar, eso es música, ¿viste? Lo que vos escuchás es una porquería. Bueno, obviamente que en las relaciones de poder que hay entre chicos y jóvenes hoy, los chicos exigen reciprocidad, cosa que en mi época no era así. El profesor me podía tutear, pero yo no lo podía tutear a él. Incluso en la universidad, un profesor nos tuteaba a nosotros, pero nosotros a él no. El profesor podía fumar, yo no. Hoy en día no se puede hacer eso. Usted fuma, yo fumo. Vos me tuteás, yo te tuteo. O sea, reciprocidad, y en el respeto es recíproco. Usted no me respeta a mí, yo no te respeto a vos. Entonces, muchos maestros y profesores tienen problemas y sufren esto. Es terrible, que estar todos los días enfrentando a un grupo que no te reconoce, que no te da un crédito, que no te asigna un derecho, que no te cree. Es autoridad en ese sentido, de reconocimiento. Si usted a mí no me da un mínimo crédito, todo lo que yo diga le entra por un lado y sale por el otro a la oreja. No tengo ningún impacto. Para que nosotros tengamos éxito en nuestro trabajo, necesitamos de eso, que se llama autoridad pedagógica. Y hoy en día está costando construir esa autoridad pedagógica. No le digo que la mayoría, muchos maestros de Buenos Aires, ya no pueden con los chicos, no pueden hacerse escuchar, no pueden ordenar el grupo. Debe ser terrible el sufrimiento. Hoy también el chico que ha de sufrir, que tiene que aprender algo cuyo sentido no entiende, que no le interesa. Está el segundo gran problema. Uno es el problema de la autoridad y el orden en las instituciones. Esta distancia, entre la cultura escolar y la cultura, ese no diálogo, incomunicación, genera problemas de autoridad y genera problemas que es grave también, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? El desinterés. Y ahí viene la frase, inmediatamente a nosotros la procesamos diciendo, a los chicos de hoy no les interesa nada. Frase terrible que no se sostiene 5 minutos. Yo en los talleres que hago con docentes le digo, no, para, a ver, pensemos un poco esto. Pensémoslo, porque ¿usted conoce a algún chico de la más miserable, marginado, vulnerable, de lo último de la sociedad, que no le interesa el fútbol, el sexo, el amor? No, bueno, entonces no diga que no le interesa nada. No le interesa nada lo que vos le estás contando.
A ustedes no les interesa nada lo que yo estoy diciendo, pero no puedo decir a los docentes del PIB no les interesa nada la sociología. No, tienen otros intereses. Entonces, para poder, quizás uno de los primeros desafíos hoy en día de los docentes del mundo es interesar, ganar la atención, porque tenemos competencia. La atención es una capacidad limitada que tienen las personas. El maestro tiene que competir con la tele, con internet, con el fútbol de primera, para captar la atención de las nuevas generaciones. Porque si no hay atención e interés, no hay aprendizaje. Porque el aprendizaje cuesta, es un trabajo. Ustedes saben, todos somos gente educada y es mentira eso de que la cosa lúdica, que se aprende así. Es lúdica si uno está apasionado por algo. Obviamente no siente el sacrificio, pero que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo. El tipo que está apasionado por el piano se puede pasar, y se pasan 10, 12 horas en el piano moviendo el dedito meñique para flexibilizarlo. Uno lo mira de afuera y dice, ¿qué sacrificio? Y uno le pregunta al tipo, no, dice, a mí me gusta. Cuando uno hace algo que le gusta, encuentra un placer inmediato en lo que hace. No lo ve como un sacrificio, pero hay un esfuerzo, hay un gasto de energía. Y uno está dispuesto a hacer un esfuerzo, el esfuerzo necesario para el aprendizaje, si es que tiene una motivación, tiene un interés. Entonces un maestro te puede decir, no, en la universidad muchos colegas míos dicen, yo le enseño lo que les interesa. Siempre en el grupo tenés unos tipos que hablan, levantan la mano, se te acercan. Yo me concentro en lo que les interesa, la sociología, la educación, el resto, viejo, es el problema de ellos. Pero un maestro democrático, que está comprometido con el otro, que entiende la vocación en el sentido más contemporáneo, de compromiso con el bienestar del otro. Me interesa tu bienestar, me interesa tu felicidad. Mi primera tarea como profesor es tratar de motivar, interesar al tipo, generar la demanda de conocimiento. Incluso la pasión, porque uno diría desde el punto de vista de la pedagogía clásica, el que está apasionado por la matemática, ese seguro que aprende matemática mucho más fácil que el que no le interesa. Ahora, ¿el profesor de matemática tiene alguna responsabilidad en generar el interés por la matemática o no? Si es democrático, sí. Yo espero que sí. Un médico tiene que tener interés en que se cure su enfermo. Interés en el sentido genuino, mira, yo me comprometo con tu bienestar. Entonces lo primero que tendríamos que hacer antes de tirar cualquier contenido es generar la demanda. Si soy profesor de geografía, ¿por qué tengo que estudiar geografía yo? A ver, que no es natural el interés por la geografía. El interés por la cultura es construido. Hay chicos que por su familia ya vienen con un interés. Y otros que no tienen interés en nada. ¿Cómo generar el interés? Yo siempre me acuerdo de un colega de los buenos pedagogos españoles, porque hay mucho pirata entre los españoles. Como se sienten de primer mundo, vienen a América Latina a vender el hilo blanco, porque la verdad que hay una cantidad de tipos que... Pero este era el Pepe Esteves. Pepe Esteves se murió, desgraciadamente. Escribió un libro que se llamaba El malestar educativo, creo, El malestar educativo, que incluso fue traducido al francés el libro. Poco es raro que un pedagogo español se lo traduzca en Francia, pero bueno. Pepe tuvo esa suerte. Escribió un artículo de memoria de sus profesores en el secundario. Hizo una especie de ensayo autobiográfico, todos recordamos los profesores. Y el profesor que él recuerda con más cariño, el que más le interesó, que influenció en su formación, fue el profesor de griego, que era la materia más alejada de los intereses que puede tener un chico adolescente español de la década de los 60, él lo dice ahí. El tipo era tan buen profesor que logró despertar en los chicos el interés por el griego, porque le dijo que veníamos de aquella civilización, que podíamos entender los grandes dilemas de nos ayudaría el pensamiento griego a entender los grandes problemas de la civilización contemporánea, el deporte, el amor, las olimpiadas. No sé, él dice ahí, cuenta, como lo primero que hizo fue entusiasmarlo a ellos por el griego. Que es una cosa absurda, lo más difícil, ¿cómo voy a lograr que se interese por el griego un chico? Y sí, se puede hacer. Es el mejor profesor que recuerda de él. Sería mucho más fácil interesar por la historia, por la geografía, por las ciencias sociales, por ejemplo. Tratar de entender el mundo que estás viviendo. Un tipo que da historia argentina, tendría que ser más fácil interesarlo por la historia argentina que por el griego. Sin embargo, fíjense, ese profesor era recordado por su capacidad de generar interés. Mi hija fue a una escuela secundaria en Buenos Aires, primer día de griego, primera declinación. Chao, se acabó. ¿Cómo? Una chica de 13 años, de porteña de este siglo, va a tener que empezar de golpe a aprender la primera declinación del griego del latín. ¿Por qué tengo que estudiar latín? Bueno, un buen profesor debe ser capaz de interesar hasta por el latín.
Entonces, eso supone, obvio, una serie de consecuencias en términos de formación inicial, permanente, porque hay técnicas psicopedagógicas, de motivacionales, para interesar. Entonces, no decir nada, no tirar ningún contenido si antes previamente uno no ha logrado movilizar al grupo, generar la demanda. Quiero terminar acá porque el tema del conocimiento es un tema que está desvelando cada vez más a las familias de Occidente. Yo no he visto nunca la obsesión que hay ahora en las parejas jóvenes en Buenos Aires. ¿Qué hago con los chicos? ¿A qué escuela la mando? Se ha convertido en una... Antes, no sé, bueno, mando a la escuela la que está más cerca de mi casa. Hoy en día es una cuestión que preocupa a las nuevas parejas. Y con razón se preocupan. Porque el conocimiento tiene una centralidad como nunca tuvo en las sociedades contemporáneas. Se ha convertido en un capital el conocimiento. Es una riqueza que produce riqueza. Han quedado chicos esquemas marxistas de las clases sociales. Decían que lo que determinaba la clase social, es decir, el poder, el lugar que uno ocupa en la sociedad, dependía del capital económico que tenía. El que no tiene nada, la clase obrera proletaria, los que tenían los medios de producción. No, ahora decimos, no es que el capital económico no tiene importancia, tiene mucha importancia. La familia se preocupa porque heredar a los hijos propiedades, campos, viñas, bodegas, acciones, departamentos. Es parte de la familia, ¿no? Entregan a sus herederos, a sus hijos la herencia material. Pero todas las familias se preocupan ahora por la herencia cultural. Cuando yo fui a la universidad, estoy hablando de 50 años atrás, no todos los hijos de la burguesía vitivinícola mendocina mandaban a sus hijos a la universidad. Yo tengo ejemplos, la tengo en la mente porque conozco gente. Yo era pobre, pero uno conoce a la gente, los burgueses también. A las mujeres no se las mandaba a la universidad. Con un buen secundario ya podía conseguir un buen partido. Esa tipa la podías presentar en sociedad. Entonces las mujeres de la universidad no. Salvo esas mujeres avanzadas. Estoy hablando en términos probabilísticos. No es que estemos diciendo, no, pero yo conozco una que, la Moró de Justo, que en 1800... Sí, la Moró de Justo era una, ¿viste? Fue la primera médica. No, en términos probabilísticos, las mujeres... Pero esto no solamente en Argentina y en Mendoza, en Francia, en todas partes. Hoy en día todos los hijos e hijas de la burguesía van a la universidad. Acá bastaba el secundario y dice, vos administrar la viña, vos cargate de la bodega. Y el tipo podía reproducir el capital económico sin necesidad de ser contador, abogado. Hoy en día estoy seguro que los hijos de la burguesía, todos, hijos e hijas, mandan a sus hijos a las universidades. Y buscan la mejor universidad y si es posible la mandan a Estados Unidos. Hacer un MBA en gestión, en business, en economía. Porque hoy el capital cultural es hasta necesario para garantizar la reproducción de la herencia económica. Si no, uno va a depender de los administradores, ¿no? De los administradores, de los gestores, que se puede terminar quedando con el capital después. Entonces las clases altas no comen vidrio, se han dado cuenta de esto y demandan conocimiento. Y eso explica en gran parte la masificación en Europa y en Argentina de la escolarización del nivel superior. Porque se han incorporado masivamente los hijos de los ricos, no solamente los de los primeros fueron los hijos de los ricos, después de la clase media, ahora se están incorporando los. Pero la primera masificación fue por esta percepción de las clases dominantes que necesitaban del capital cultural para mantener o mejorar la posición que iban a tener sus hijos en la sociedad. Pero fíjese cuál es la tragedia de esto. O sea, nosotros tenemos que ver nada más y nada menos con la transmisión de un capital importantísimo. Nosotros no podemos a nuestros niños en las escuelas darle capital económico, pero nosotros les vamos a dar capital cultural incorporado. Aparte le vamos a dar un diploma que vale en la sociedad. O sea, aquel maestro que dice, no, yo de política no, yo no me meto. No, vos estás haciendo política. Si vos contribuyes a desarrollar este capital igualitario entre las personas, estás contribuyendo a crear una sociedad más justa. Y si no contribuyes, estás creando una sociedad más injusta. Tiene consecuencias en la forma de sociedad que vamos a tener en el futuro. No estoy exagerando diciendo que la escuela es la que va a ser el futuro. También hay que hacer reforma a la ley de herencia. Si queremos una sociedad más justa hay que controlar la herencia. Hay una lucha por el impuesto a la herencia. La derecha no quiere impuesto a la herencia. Ahora Cameron en Inglaterra bajó el impuesto a la herencia. Hasta 1 millón de euros se puede transmitir sin pagar 1 euro. La izquierda quiere controlar, es decir, no, hay que aumentar el impuesto a la herencia para que genere mejor igualdad de oportunidades, porque algunos nacen con un pan y otros nacen con la panadería bajo la cooperativa, en fin. Yo llego al poder ahora y no puedo repartir la matemática. No puedo repartir la lengua, la física, la química. Por eso es mucho más complicado hoy en día construir una sociedad justa, porque este capital que es tan importante no se puede repartir, se desarrolla. Y es más, el aprendizaje, y ustedes lo saben bien, necesita de la participación del aprendiz.
No es que se equivoca el padre de familia y dice, yo compro la educación de mi hijo, yo voy a hacer un doctorado, una maestría, me van a dar el conocimiento. No, vos tenés que producir el conocimiento. Un buen doctorado, una buena maestría, una buena escuela, es un lugar donde hay buenos maestros, buenos métodos, pero hay buenos alumnos. ¿Qué quiere decir? Que hay alumnos que están en condiciones de hacer lo que ellos solo pueden hacer para que haya aprendizaje. Si uno no lee, no estudia, no hace el esfuerzo, por más que tenga maestros, premios Nobel, no va a aprender. El aprendizaje es una coproducción. Es el resultado de un equipo. Eso se parece a la salud. No es que el médico te da la salud. No, uno tiene que hacer ciertas cosas y solo uno lo puede hacer. Comer como es debido, tomar la medicina, tener vida sana. Uno coproduce su salud con un médico. El médico da una contribución importante, es un especialista. Pero yo tengo que hacer ciertas cosas. La pregunta es, todos los niños que ustedes encuentran cotidianamente, ellos y sus familias, están en condiciones de poner lo que hay que poner para que haya aprendizaje. Esto nos obliga entonces a plantear que el aprendizaje requiere de condiciones sociales y de condiciones pedagógicas. El Ministerio de Educación se ocupa de las pedagógicas. Es más, el Ministerio de Educación incluso ya se metió con las sociales también, porque distribuye comida, en la escuela se come, se cura, O sea, fíjense que los propios actores escolares se han dado cuenta que si no trascienden lo escolar y lo pedagógico no hay aprendizaje. Bueno, no todo el mundo está en condiciones de contribuir. Por eso es importante la asignación, por ejemplo. La asignación de, ¿qué quiere decir? Y proveer cierta satisfacción de bienes materiales básicos. Que el chico pueda comer, que pueda transportarse, pueda vestirse. Por eso es muy complejo, ¿no? No seamos alegremente optimistas. Hay que tener un optimismo fundado en la razón. El pesimismo de la inteligencia más el optimismo de la voluntad, como decía alguien. El pesimismo de la inteligencia es reconocer la complejidad de los problemas. Era más probable la construcción de una sociedad justa cuando había que repartir la tierra. ¿Ustedes creen que Tedesco no quiso repartir la matemática? ¿O que mi amiga María Inés y Walter no quieren repartir la matemática si fuera por decreto? Pueden repartir las laptops, pueden repartir los libros, pero la matemática, la lengua, la física no se reparte. Estamos en un mundo más complejo, en un capitalismo, en una fase de desarrollo que es más complejo que en las etapas anteriores, donde lo nuestro es muy importante. Si somos maestros democráticos y queremos una sociedad más justa, entonces tenemos que reflexionar acerca de cuáles son las condiciones de eficacia de nuestro trabajo en las instituciones. Por otra parte, hay otro tema para colmo, que viene a complicarnos las cosas. El que no tiene tierra y sufre, padece, tiene necesidades, sabe que sus padecimientos dependen de que no tiene tierra, entonces pelea por la tierra. Yo tengo la hipótesis que con el conocimiento, los excluidos del conocimiento, no tienen conciencia de lo que están excluidos. ¿Ustedes han visto alguna manifestación de padres por las matemáticas? Queremos matemáticas, queremos que nuestros chicos aprendan. Tendría que haber, Tendría que haber demanda de matemáticas como hay demanda de tierra en Brasil. Movimiento de los sin tierra, que tendría que haber un movimiento de los sin conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene ese sistema escolar? El sistema escolar tiene el título y el diploma. Y ahí nos puede engañar. El sistema escolar tiene una capacidad de simulación que no tiene el sistema de salud. El médico, por más que sea un médico de hospital público, el tipo no te puede dibujar la cicatriz de la apendicitis. La tiene que hacerte la apendicitis, la cirugía. No te hago el dibujito y decís, ya te saqué la apendicitis. No. Te la hará mal hecha, ¿viste? Te coserá medio a la apurada, te dejará un chichón ahí. Pero el tipo la apendicitis la tiene que sacar. Uno, en cambio, puede hacer que enseña lengua, ¿viste? Y no enseña. El otro no aprende. El otro hace como que aprende y le ponemos la nota y le damos el certificado. Esto hay que tener en cuenta que es difícil. Porque no hay una demanda. No tenemos una presión de la familia por el conocimiento. Comienza a verla. Te digo, no es automática. Comienza a haber una presión por el conocimiento. En las clases altas se han dado cuenta, las más altas. Eso sí, ya saben, mandan a sus hijos donde se aprende. Pagan $1.500, pero se aprende. $1.500 por mes, en Buenos Aires. Los sectores populares ya más excluidos, yo hice una encuesta a 120 familias de la matanza de sectores populares, que entramos ahí por gracias a un piquetero, una ONG que nos permitió entrarle ahí. Ya comienzan a tomar conciencia de que el chico no aprende. Y empiezan a pedir ya conocimiento, a demandar conocimiento. La anécdota, termino con esto, una mamá, que siempre me la cuento porque tiene una conciencia, ojalá que muchas mamás fueran como ella. Me contaba que tenía un hijo que iba a 5º grado y que veía que no sabía leer y escribir. Dice, yo me acuerdo que en 3er grado nosotros ya sabíamos leer y escribir.
Y se fui a ver a la maestra y le digo, mire, estoy preocupada, mi hijo no... Y dice la maestra, ¿y qué le dijo? La maestra me dice, no se preocupe señora, que su hijo va a pasar de grado. Y entonces ella le dice, no me interesa que mi hijo pase de grado, yo quiero que aprenda a leer y escribir. El día que sea esa la actitud mayoritaria, pero eso requiere toda una revolución, una especie de revolución cultural, ¿no? Porque no es tan sencilla la conexión entre la infelicidad y la ignorancia, como es la relación entre la infelicidad y la falta de la tierra, que el patrón te explota, entonces la tierra. El problema es que yo no soy propietario de la tierra, se movilizan los tipos. Acá el excluido de la matemática no se moviliza por la matemática, se moviliza por el diploma, eso sí. Ustedes conocerán, en los pueblos, en la ciudad, ahora la gente se moviliza por la universidad. Hola Marina, ¿qué tal? Un gusto. La gente se moviliza, ahora cada municipio de Gran Buenos Aires, cada partido quiere su universidad. Mis alumnos quieren diploma. Incluso hay alumnos míos que le digo al fin del año, la tercera vez que vienen al final, le digo, mira, escúchame, vos querés aprobar, te pongo un 4, pues ya son por cansancio me gana. Vos querés, te pongo un 5, un 4, o querés aprender. Si querés aprender, no te pongo nada, no aplazo yo, por principio, no tiene ningún sentido. Te pongo ausente, ven el próximo turno, lee de nuevo. Y muchos me dicen, sí, voy, vuelvo después. Otros me dicen, no, poneme el 5, bueno, te pongo el 5 y andate. No, la gente demanda eso, quiere el título de licenciado en sociología, yo sé que va a ser. Nada, no se va a insertar en el mercado de trabajo. Porque hay sociólogos que no saben leer, escribir y contar, como le digo, no saben expresarse en forma escrita, no tienen lenguaje. En serio, no pueden participar en un proceso de investigación, elaborar un producto. Y no pueden calcular, no saben leer hacer estadísticas, no saben medir. Entonces, un fracaso como sociólogo. Y anda con el título, pero no sé si causará daño. Capaz que soy cómplice de un tipo que por ahí tiene un diploma para patente de... Bueno, parte de mi responsabilidad también. Pero es todo un sistema que también que hace difícil. La tercera vez digo, bueno, ya, te pongo, ¿querés el 5? Toma el 5. Entonces, o sea, hay demanda de título y hay demanda de conocimiento. Ojalá la sociedad contribuyera, porque las familias y los alumnos a veces son cómplices de esos resultados en las pruebas de evaluación. Porque el aprendizaje no depende solo de nosotros. Los chicos tienen que estar y su familia estar en condiciones de poner lo que solo ellos pueden poner para que haya aprendizaje. Porque el aprendizaje, sintetizo con esto, es una coproducción. El conocimiento entonces no se distribuye. Esa frasecita cuando me di cuenta de eso, y fue con un economista que lo aprendí, no con... Ya, hasta me cuesta, a veces me sale solo, lo que son los esquemas mentales, ¿no? Hay que distribuir igualitariamente, no, distribuir no, digo, no, desarrollar el conocimiento en las personas. Bueno, hay muchas otras cosas, ustedes tienen más cosas interesantes que contarme, pero yo les agradezco la atención. Esta atención que ustedes prestan no es pasividad, porque también hay una concepción un poco, una crítica a veces injusta de ciertas técnicas pedagógicas. El que está escuchando una clase no está pasivo, está activo, porque la cabecita funciona. Hay que estar atento, hay que entender, ustedes relacionan, se enojan, no estoy en desacuerdo, este no dice tal cosa, conecta con una cosa con la otra. O sea, esto es muy activa, esto es participación. En este sentido, la clase del profesor, el trabajo del profesor se parece más a una performance. El actor necesita de la participación del público, aunque el público esté callado, que sea esa obra de teatro clásica. A mí no me gusta esa que te hacen participar directamente, ¿viste? Que te obligan a responder. Pero aunque esté uno sentado escuchando ahí, uno colabora con el artista. Así que les agradezco mucho la colaboración, aunque yo no sea artista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto.